más, ahora esto sí no lo podemos dibujar acá en el tablero, pero si abrimos una cuarta dimensión, ¿verdad? Que solo podemos imaginarla, y dibujamos esta Security Market Line en esas cuatro dimensiones, entonces que resulta que algunas de estas cositas se eliminan y me quedan unas poquitas fuera del Security Market Line. ¿Bien? Bueno, luego estos autores dicen, bueno, hay un tercer factor de riesgo que tiene que ver con el momento del mercado, la forma como el mercado de alguna manera evoluciona. Y ellos entonces lo llamaron prior one year, que es el movimiento de este portafolio. Y esto entonces es un factor, una especie de momento. Y ellos lo que hicieron en este caso es que vieron lo que ocurría con el precio de las acciones y se dieron cuenta de lo siguiente. Se dieron cuenta que si hay una acción, vamos a suponer que esto es hoy. Si hay una acción que por el último año le va mal, ¿no? Le está yendo mal, ¿verdad? Entonces quiere decir que le va a seguir yendo mal por un tiempo más. Bien, el problema. Ese tiempo más que esperan cada 3 meses. Después son 3 meses. Y por otro lado, si hay un grupo de acciones que le está yendo bien durante el último año, le va a seguir yendo bien por los próximos 3 meses. Entonces esto es lo que ellos llamaron el momento, ¿no? Entonces claro, aquí cómo se hace plata, vendo corto estas acciones acá, es decir, veo todas las acciones que se están le está yendo mal en términos de su rendimiento, acá las vendo cortas y con esa plata compro todas aquellas acciones que le está yendo bien desde el último año en términos de rendimiento y las compro. Entonces claro, entonces hay una diferencia que me va a generar un rendimiento positivo. En el caso de los tiempos, ellos creo que tomaron también el 30% de las acciones de mayor rendimiento del último año y el 30% de las acciones de menor rendimiento del último año. Compraron las que vendieron corto las que tenían un mal rendimiento y compraron las que tenían un buen rendimiento. Y obtuvieron este portafolio, que lo rebalanceaban cada 3 meses desde 1926 hasta el 2008. El rendimiento de ese portafolio es 0,76% mensual en Estados Unidos. 0,76% mensual. Que son muy grandes, ¿no? Son rendimientos muy grandes. Una vez que incorporamos ese tercer factor, entonces ya prácticamente todo lo que tendría que estar sobre Security Market Line está sobre Security Market Line. Bien. Bueno, cosas buenas y malas de esta hallazgo. Las cosas buenas es que sí, desde el punto de vista estadístico, sin duda, entre más factores yo incorpore en los modelos, pues mejor ese modelo va a explicar la realidad. Bien, de hecho hay otro modelo, no recuerdo el nombre, son unos chinos, no recuerdo el nombre, pero utilizan un modelo de 11 factores, que es bastante utilizado para evaluar fondos de inversión en los Estados Unidos, ¿no? Muy famoso, y que incluye 11 factores distintos. Bien, entonces, a medida que yo voy incorporando más factores de riesgo, pues obviamente el modelo empieza a explicar mucho mejor lo que se observa en los datos. Bien, pero hay un problema, que no sabemos exactamente por qué el tamaño, el crecimiento y el momentum, para solamente hablar de estos 3 factores adicionales de este modelo de Fama French Carhart, no sabemos por qué esos 3 factores son factores de riesgo sistemático. Bien, uno podría decir, bueno, el tamaño de la empresa evidentemente es un factor de riesgo, pero ese factor de riesgo de alguna manera es un riesgo
eso es un factor de riesgo único que, de acuerdo a la teoría que hemos venido desarrollando, esos factores de riesgo único se eliminan una vez que esas empresas entran dentro del portafolio de mercado. Bien, entonces eso es problemático porque esa es, digamos, la parte mala de estos modelos, que no sabemos exactamente por qué estos son factores de riesgo sistemático. Sabemos claramente por qué este es un factor de riesgo sistemático, evidentemente, ¿no? Uno podría argumentar que el mercado, medido por este portafolio de mercado, sus movimientos impactan a los rendimientos de las empresas de manera sistemática, con algunas dinámicas que quizás no podemos explicarlas todas. ¿Bien? Pero tenemos toda una teoría que hemos desarrollado. Bueno, esta es nuestra tercera clase o cuarta clase hablando de esto, entonces 12 horas desarrollando esa teoría, pero no sabríamos cómo hacer lo mismo para el tamaño, el crecimiento y el momento. De hecho, eso son cosas que inclusive son problemáticas desde el punto de vista teórico también, porque, repito, el principio financiero número 4 nos dice que los precios se ajustan hasta que los rendimientos sean iguales a los rendimientos de equilibrio. Cada uno de estos portafolios tiene que tener un rendimiento de equilibrio igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que vendiendo corto las acciones grandes, comprando las acciones pequeñas, puedo hacer el promedio de plata, entonces eso quiere decir que todo el mundo haría lo mismo, los precios se ajustarían de tal manera que el rendimiento de hacer esto debería ser 0, sin embargo no es 0. ¿Bien? Entonces estos problemas tienen ese gran problema, en la redundancia, que si bien explican los datos bien, no son sólidos desde el punto de vista teórico. Pero no entiendo la metodología de momentum. Sí, lo que entiendo es que hoy miro las acciones que han caído en el último año y cuando se ha caído el último año va a seguir cayendo otro poquito. Y las vendes. Mañana cayó y miro hacia un año y sigue cayendo. ¿Qué pasa? Claro, no, lo que pasa es que lo que pasa es que esto tiene que ver también, o sea, supongamos que 3 meses después ya esto empieza a ser como, se conoce una caminata aleatoria. Pero cuando estoy en el mes 3 y miro hacia atrás un año. Claro, bueno, ahí se tiene que rebalancear todo. Acuérdense que esas son cosas en promedio, ¿no? Estos son en promedio. Eso no quiere decir que, por eso que eso no realmente genera oportunidades de arbitraje, porque son cosas que ocurren en promedio. Pero cada 3 meses tú vas reevaluando tu portafolio. ¿Por qué? Porque ese efecto persiste, las acciones que van cayendo siguen cayendo por un tiempo más, pero luego las acciones empiezan a moverse como predice la teoría, por una caminata aleatoria, ¿no? No es muy difícil predecir el precio de la acción. Entonces, cada 3 meses se va rebalanceando todo el portafolio. ¿Okay? Estas acciones que componen este portafolio no son necesariamente, estas acciones que componen este portafolio no son exactamente las mismas que van a componer este portafolio en tercer mes. Se va rebalanceando completamente. Bien. Bueno, ese es uno de los modelos multifactoriales más importantes. El hacer estos portafolios, claro, uno diría, Damodaran nos hace el favor y sí, efectivamente, en la página web de este profesor Damodaran aparecen estos factores. Estos factores se van ajustando periódicamente. Entonces uno no tendría que armar esos portafolios, ¿no? En principio. Ahora la pregunta es si este tipo de modelos más sofisticados se utilizan mucho más en la práctica del KPM. Y la respuesta es no. Fíjense que, por ejemplo, ¿cómo llamo este beta? Si tuvieran que ajustar inmediatamente cómo ya en ese beta quedaría. Vida o muerte. Ahora digan, ¿cómo se calcula ese beta? ¿A dónde tendrían que jugar todo en ese momento? ¿Qué harían? ¿Cómo creen que se calcula ese beta? Bueno, no, mentira, no, es verdad, tienes razón. Claro, sería una regresión. ¿De qué contra qué? Sería una regresión
regresión. Recuerda que la fórmula de beta que la borré ahorita, esa realmente es el coeficiente de una regresión, por eso es que me rectifiqué. Disculpe haberte matado. Porque ese realmente es un coeficiente de una regresión. Pero esto sería el coeficiente de la regresión del activo y al cual estamos tratando de calcular su beta, ¿verdad? Pero no con respecto al rendimiento del mercado, sino con respecto al portafolio SMB, dividido entre la varianza del portafolio, de los rendimientos del portafolio del SMB. En otras palabras, ese beta se calcula exactamente igual que con cualquier beta, porque esto, como tú bien dijiste, es realmente el coeficiente de una regresión. Lo único es que esa regresión no la hacemos, repito, con el Standard & Poor's 500, sino lo hacemos con este portafolio que tenemos observaciones desde 1926 hasta el 2008. ¿Bien? Y obtenemos el beta del SNL, el beta del HML, el Bryan Royer, etc. Y ahí es también donde a veces se complica un poco la cosa, ¿no? Porque tenemos mucha información sobre el Standard & Poor's 500, pero no tenemos mucha información sobre esos portafolios. Bien. Yo hice un ejercicio que lo quería replicar ahora, pero más bien quiero seguir porque quiero hablar de una de las cosas que vamos a ver en mi caso en la próxima clase. Pero yo hice un ejercicio, de hecho muy parecido al que está en el IPECI de marzo, exactamente igual, diría yo, a diferencia de las que hicimos industrias distintas, pero básicamente